Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Iván González, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Voy a presentar la actividad colaborativa correspondiente al ejercicio 1. Me piden que seleccione en la parte del simulado, en la parte de gráficas, en el tipo de objeto, que sea el cajón, el tipo de, las gráficas, la velocidad, después en la parte de vectores activamos la fuerza neta, que no estaba seleccionada. Por defecto dejamos el cuadro de fricción, colocamos el objeto a menos 6 metros y con el mouse iniciamos a incrementar hasta que se muestre de color verde las fuerzas que aparecen sobre el objeto. Bueno, entonces aquí va la primera simulación. En este caso es con fricción y en madera, con la caja. Bueno, aquí tenemos la gráfica. Se inició a incrementar. Entonces 97 newtons, 130, 162, 260 hasta 586. Bueno, pues aquí nos dice unas preguntas. Dice, ¿cuáles son los verdaderos de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Bueno, la fuerza aplicada nos la dan acá, en las fuerzas paralelas. Entonces la fuerza aplicada son 586 newtons y la fuerza de fricción son menos 294 newtons. La segunda nos dice cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Entonces decimos que la fuerza neta es igual a la sumatoria de las fuerzas. Entonces para hallar la fuerza neta hacemos la suma de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Entonces aquí las tenemos. Entonces fuerza aplicada es igual a 586 newtons y la fuerza de fricción es menos 994 newtons. Entonces decimos que la fuerza neta es igual a 586 newtons más menos 994 newtons. Entonces para esto más por menos da menos, decimos que 586 menos 294 es igual a 292. Entonces aquí tomé la captura y es la misma que nos da el simulador. La fuerza neta es igual a 292 newtons. Miren la pendiente de la gráfica de la velocidad contra el tiempo. Pues aquí tenemos la gráfica, aquí tenemos la velocidad y aquí tenemos el tiempo. Pues se nos da en segundos y esta es la pendiente que nos resulta. Para el cuarto, ¿qué gráfica obtuvimos? Entonces la gráfica que obtuvimos fue en el eje Y velocidad, en el eje X tiempo, en donde se unen los dos, y aquí se nos expresa el tiempo. Bueno, ¿qué tipo de movimiento presenta la gráfica de velocidad contra tiempo mostrada en el simulador? El tipo de movimiento que se presenta en la gráfica de la velocidad tiende una subida y luego se estabiliza. El tiempo es continuo, entonces aquí lo podemos ver. Entonces aquí tenemos el tiempo es continuo en el eje, y aquí la velocidad tiene una subida y luego se estabiliza, pero eso es dependiendo de la fuerza que se aplica, o sea, en el movimiento que uno haga con el mouse. Bueno, la otra nos dice ¿cuál es el comportamiento de la velocidad del objeto mediante el tiempo? Entonces lo que les decía, entonces el comportamiento depende de la fuerza aplicada. Dependiendo de la fuerza aplicada, entonces la velocidad va a cambiar. El tiempo es constante. Aquí ahora tenemos sin fricción. Entonces con ella la otra simulación. Entonces nos dice, bueno, vamos a hacer la simulación. Entonces tenemos los mismos valores. Desde menos 6,0 y lo que cambiamos es que ahora es sin fricción
y vamos a hacer la simulación. Aquí ya en 0. Entonces lo que podemos ver es que el objeto tarda menos tiempo en llegar al muro porque no tiene fricción, y en este caso la fuerza aplicada es de 597 newtons. La fuerza de fricción pues es 0 newton porque no tenemos fricción. Entonces aplicamos la fórmula de la fuerza neta es igual a la sumatoria de las fuerzas. Entonces hallamos la fuerza neta. Entonces como la fuerza aplicada fue 0 y porque la fuerza aplicada es 597 y la de fricción es 0, entonces hacemos la suma, nos da 597 newtons. Aquí está la captura del simulador. Entonces aquí procedemos a hacer la gráfica. Entonces aquí tenemos la gráfica y tenemos que el tiempo aumenta debido a que no hay fricción. Entonces el tipo de gráfica que obtuvimos, entonces tenemos aquí tiempo versus velocidad. Y aquí las conclusiones son que realizar el movimiento de un objeto depende mucho de la fricción. Tiende a aumentar la fuerza y sin fricción esta será constante. La fuerza depende con respecto al tiempo, ya que si aumentamos el tiempo sigue siendo constante. Ese es el ejercicio 1 colaborativo. Tenemos las dos simulaciones, una con fricción, la otra sin fricción. Muchas gracias.